Hola a todos, bienvenidos al reto bíblico Palabra y Vida Diaria. Yo soy Vicky Caravalli y aquí estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Hoy vamos a leer 4 capítulos del segundo libro de Samuel, del capítulo 8 al capítulo 11. Estaremos haciendo el resumen de lo que leímos ayer, que también fueron 4 capítulos, pero antes vamos a orar para entregar esta lectura en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Yo te ruego, Señor, que venga sobre nosotros el Espíritu Santo, que nos ayude a sacar un verdadero aprendizaje de tu palabra. Queremos conocer la verdad, Señor, para poder ponerla por obra. Te rogamos, amado Padre, que no permitas que nuestra inteligencia ni nuestro conocimiento intervengan, Señor, interpretando tu palabra, sino que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe. Así que, Señor, ayúdanos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, a su enseñanza. Ayúdanos a entenderla y a conocerla para poder ponerla por obra en nuestra familia, en nuestra comunidad y donde quiera que estemos, Señor. También ayúdanos, Señor, a ser inspiración para otras personas a leer tu palabra, a amarla, Señor, porque es la única forma de que podamos conocer de ti y conocer de Cristo. Te pido todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Listos y preparados para la lectura de hoy, pero vamos a ver lo que vimos el día de ayer. Ayer vimos 4 capítulos, del capítulo 4 al capítulo 7. En el capítulo 4 vimos que Is-Boseth, hijo de Saúl, es asesinado por sus propios capitanes. David castiga a estos asesinos ya que le llevaron la cabeza como, según ellos, haciéndole un favor a David, pero David los castigó y además lamentó la muerte de Is-Boseth. En el capítulo 5 del segundo libro de Samuel vemos que David recibe a todas las tribus en Hebrón, donde lo reconocen como rey de todo Israel, incluido Judá. Por otra parte, David captura a Jerusalén y la convierte en su capital, llamándola la ciudad de David. En el capítulo 6 vemos que David decide traer el arca de donde estaba hacia Jerusalén, pero lo hace de forma incorrecta, lo que resulta con la muerte de Usa, uno de los que estaban acompañando en el camino al arca. Después el arca se queda en casa de Obed-Edom. Posteriormente David lo hace de forma correcta y finalmente lleva el arca a Jerusalén. En el capítulo 7 vemos que el Señor hace un pacto con David donde le promete que su descendencia estará de forma permanente en el reino siempre y cuando obedezca. David responde con humildad y con gratitud. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 8. Vamos a utilizar nuestra guía de estudio bíblico para, según esta lista, ver todo lo que debemos subrayar según lo que podamos aprender. Si aún no tienes esta guía de estudio bíblico, la puedes descargar gratuitamente de nuestro grupo de Telegram. El enlace lo encuentras aquí debajo. Pero si tú quieres apoyar a este canal, simplemente puedes hacerte miembro del canal desde el botón donde dice unirme. Esto es totalmente voluntario y nadie está obligado a hacer. Todos los recursos y todo el contenido seguirá siendo gratis. Simplemente he añadido algunas ventajas adicionales a las personas que se hagan miembros del canal. Pues vamos a la lectura de hoy, capítulo 8 del segundo libro de Samuel. Sigue la lectura y vamos subrayando. Segunda de Samuel 8. David extiende sus dominios. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos, los sometió y tomó a Meteg-Ama de manos de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con una cuerda, haciéndolos tenderse en tierra. Los que quedaban a lo largo de 2 cuerdas los condenó a morir y a una cuerda llena la dejó con vida. Y fueron los moabitas siervos de David pagando tributo. Asimismo, derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. David les capturó 1.700 hombres de a caballo y 20.000 hombres de a pie, y mutiló los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, pero David hirió a 22.000 hombres entre los sirios. Puso luego David una guarnición en Siria de Damasco, y los sirios quedaron sometidos a David, pagando tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Después tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo tomó el rey David gran cantidad de bronce de Beta y de Berotaí, ciudades de Hadad-Ezer. Toi, rey de Hamat, supo que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer
y le envió a su hijo Joram para que lo saludara pacíficamente y lo bendijera, pero había peleado con Hadadezer y lo había vencido, ya que Toi era enemigo de Hadadezer. Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, junto con la plata y el oro que le había consagrado, provenientes de todas las naciones que había sometido, de los sirios, los moabitas, los amonitas, los filisteos, los amalecitas y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el valle de la Sal. Además, puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas quedaron sometidos a David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Oficiales de David. Reinó David sobre todo Israel, actuando con justicia y rectitud para con todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, el cronista, Sadok, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías, el escriba, Benaía, hijo de Joiada, mandaba a los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Segunda de Samuel 9. David y Mefiboset. Preguntó David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor de Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, al cual llamaron para que viniera ante David, y el rey le preguntó: ¿Eres tú Siba? Sí, para servirte, respondió él. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondió Siba al rey: Aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. ¿Dónde está? Le preguntó entonces el rey. Siba respondió al rey: Está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. David le dijo: Mefiboset. Aquí tienes a tu siervo, respondió él. Luego David añadió: No tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Inclinándose él, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba, que tenía 15 hijos y 20 siervos, respondió al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Micaía. Todos los que vivían en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, pero Mefiboset, que estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Segunda de Samuel 10. Derrotas de amonitas y sirios. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo su hijo Hanún. Dijo David: Yo tendré misericordia con Hanún, hijo de Nahás, como su padre la tuvo conmigo. Y envió David a sus siervos para que lo consolaran por su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿Crees acaso que por honrar a tu padre David te ha enviado mensajeros a que te consuelen? ¿No te ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad, inspeccionarla y destruirla? Entonces Hanún tomó a los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió gente a su encuentro porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey les mandó a decir: Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, mandaron a tomar al suelo 20.000 hombres de a pie entre los siervos de Bet-Rehob y los sirios de Soba, 1.000 hombres del rey de Maaca y 12.000 hombres de Is-Tob. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Los hijos de Amón salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba
de Rehob, de Is-Tob y de Maaca tomaron posiciones aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y desde la retaguardia, seleccionó a lo mejor de los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de su hermano Abisai y lo alineó frente a los amonitas, y dijo: si los sirios pueden más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pueden más que tú, yo te daré ayuda. Ten fortaleza, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, que Jehová haga lo que bien le parezca. Se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, pero ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos ante Abisai y se refugiaron en la ciudad, mientras que Joab dejó de luchar contra los hijos de Amón y volvió a Jerusalén. Pero los sirios, al ver que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Hadad-ezer mandó a buscar a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales llegaron a Helam comandados por Sobac, general del ejército de Hadad-ezer. Cuando le fue dado aviso, David reunió a todo Israel, pasó el Jordán y llegó a Helam. Los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Pero los sirios huyeron delante de Israel, y David les mató a la gente de 700 carros y 40.000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Cuando todos los reyes que ayudaban a Hadad-ezer vieron cómo habían caído derrotados ante Israel, hicieron las paces con Israel y les quedaron sometidos. De ahí en adelante los sirios temieron seguir ayudando a los hijos de Amón. Segunda de Samuel 11. David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el heteo. Envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías el heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías llegó ante él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por la marcha de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Cuando Urías salió de la casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los guardias de su señor y no descendió a su casa. Le hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Entonces David dijo a Urías: ¿acaso no vienes de viaje? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas, mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Cómo iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma nunca haré tal cosa. David dijo entonces a Urías: quédate aquí hoy también, y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día y el siguiente en Jerusalén. David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Por la tarde salió a dormir en su cama junto a los guardias de su señor, pero no descendió a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab, la cual envió por mano de Urías. En ella decía: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y alejaos de él para que sea herido y muera. Así, cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Salieron los de la ciudad y pelearon contra Joab. Cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías el heteo. Entonces Joab mandó a comunicar a David todos los asuntos de la guerra, y dio esta orden al mensajero: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comienza a enojarse y te dice: ¿por qué os habéis acercado tanto a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen tirar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobbaal?
¿No arrojó una mujer desde el muro un pedazo de rueda de molino y murió él en Tebes? ¿Por qué os habéis acercado tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías el Eteo ha muerto. Partió el mensajero y al llegar contó a David todo aquello que Joab le había mandado. Dijo el mensajero a David, pudieron más que nosotros los hombres que salieron al campo en contra nuestra, bien que les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. También murió tu siervo Urías el Eteo. David respondió al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por él. Pasado el luto, envió David por ella, la trajo a su casa y la hizo su mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios que correspondía al día de hoy. Vamos a resumirla. En el capítulo 8 vemos que en este capítulo se narra las victorias de David ya siendo ungido o siendo elegido como rey de Israel. Comienza derrotando a los filisteos y tomando el control de Gat. La palabra de Dios dice Metej Ama, pero en Primera de Crónicas, capítulo 18, versículo 1, vemos que es lo mismo que Gat, así que por eso lo mencioné así. Después derrotó a los moabitas. David aplicó una medida para saber quién vive y quién muere. Lo que hizo fue tomar la medida de un cordel de varios metros. Midió 2 veces y acostó a los moabitas en el suelo. Entonces las personas que estaban dentro de esas 2 medidas morían. Y aplicó una medida más para decidir quiénes vivían. Todas las personas que estaban dentro de una medida vivían. Esto, en resumen, lo que quiere decir que de cada 3 moabitas, 2 morían y 1 vivía. Ese es el resumen. Los moabitas que quedaban vivos quedaban como tributarios. Versículo 2. David también derrotó a Hadad-Ezer, rey de Soba, quien quiso recuperar el territorio que estaba en el Éufrates. David capturó a jinetes y a soldados y lo que hizo fue inutilizar algunos carros, desjarretando a los caballos, dice la palabra de Dios, pero dejó caballos suficientes para 100 carros. Cuando los sirios de Damasco quisieron ayudar a Hadad-Ezer, David mató a 22,000 hombres sirios y puso guardia en Damasco. Así pasaron a ser tributarios de David. El Señor le daba victoria a David por donde quiera que iba. Versículo del 3 al 6. David tomó botín de las batallas, los escudos de oro de los oficiales de Hadad-Ezer y una gran cantidad de bronce de todas las poblaciones de Soba, versículos 7 y 8. Toi de Hamad era un enemigo de Hadad-Ezer y al escuchar todas las victorias que David estaba teniendo al atacar a Hadad-Ezer, envió a su hijo Joram a saludar y además lo envió con oro, plata y bronce. Todo esto David lo consagró al Señor, así como todo lo que había obtenido en el botín de las victorias pasadas. Versículo 9 al 12. En el camino de regreso de derrotar a los sirios, David aniquiló a 18,000 edomitas. Además también puso guardia ahí y los hizo tributarios. David tenía cada vez más fama y el Señor lo acompañaba en todas sus batallas dándole victoria. Versículo del 13 al 14. David reinaba con justicia y con rectitud y tenía un equipo con él. Joab era el general de su ejército. Josafat era el secretario. Sadoc y Ahimelech eran los sacerdotes. Seraías era el escriba. Benaía, al mando de los soldados cereteos y peleteos, eran soldados de Creta que eran extranjeros, pero que estaban con David y estuvieron prácticamente hasta el final de sus días. Los hijos de David eran los príncipes. Versículo del 15 al 18. En el capítulo 9 del segundo libro de Samuel vemos que David recuerda el pacto que hizo con Jonatán, por lo que pregunta a su siervo si queda alguien vivo descendiente de Saúl. Uno de sus siervos, llamado Siba, le dice que quedaba un hijo de Jonatán llamado Mefiboset que estaba cojo. Esto lo vimos en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Aquí lo estamos viendo de los versículos 1 al 4. Mefiboset es traído delante de David y este le dijo que no tema porque haría misericordia con él gracias al pacto que hizo con Jonatán.
Así que David dio la orden de que se le devolvieran todas las tierras que pertenecieron a su abuelo Saúl y le dijo que todas las noches, todos los días se sentaría a su mesa como un hijo más. Le dio la orden a Siba, que fue antes siervo de Saúl, que él, o sea, es decir, Siba y toda su casa, sirvan de ahí en adelante a Mefiboset, y que todas las tierras serían ya de Mefiboset. Y además de su hijo Micaías. Mefiboset tenía un hijo llamado Micaías. Desde ese momento, Mefiboset comió en la mesa del rey y fue tratado como uno más de sus hijos. Versículo del 5 al 13. En el capítulo 10 vemos que el rey de los amonitas murió y que su hijo Hanún subió al reinado. Y David pensó que debía mantener la misma relación que tuvo con Nahás, rey de los amonitas, con su hijo Hanún, ahora que le había sucedido. Y lo que hizo fue enviar unos siervos para darle el pésame, versículo 1 al 2. Los jefes del pueblo le dijeron a Hanún que no crea en las intenciones de David, sino que simplemente le había enviado espías para poder destruir la ciudad. Al oír esto, Hanún mandó a rapar la mitad de las barbas de los siervos y además a cortar sus vestidos para avergonzarlos y así humillarlos. Y los envió de regreso. David se entera y no permite que estos siervos lleguen a Jerusalén, sino que les dice que se esperen en Jericó hasta que la barba les crezca, porque la barba era una señal muy importante, una señal de madurez. Versículo del 3 al 5. Los amonitas se dieron cuenta que ofendieron a David y se prepararon para la batalla. David mandó a Joab, que era el jefe de su ejército, para que se prepare para luchar. Y Joab y Abisai, su hermano, se dividieron los ejércitos porque a los amonitas se habían unido los sirios. Entonces, Joab atacó a los sirios y estos huyeron. Y los amonitas huyeron de Abisai. Por lo tanto, de esta forma finalizó la batalla y todos regresaron a Jerusalén. Versículos 6 al 14. Los sirios se volvieron a juntar, llamando incluso a los que estaban del otro lado del Éufrates, y fueron a Helam. David reunió a todo su ejército y fue hasta Helam a combatir contra los sirios, quienes huyeron de todo el ejército israelita. Ese día murieron 40.700 soldados sirios, incluido Sobak, el general de su ejército, y esto lo podemos leer en los versículos del 15 al 18. Cuando los reyes que estaban debajo de Hadadezer oyeron que los sirios huyeron delante de Israel, hicieron la paz con Israel y se sometieron, y nunca más los sirios fueron a ayudar a los amonitas. Versículo 19. En el capítulo 11 del segundo libro de Samuel vemos que David mandó a Joab y a todo su ejército a aniquilar a los amonitas, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde estaba paseando por la terraza de su casa y vio de lejos a una mujer que se estaba bañando. Dice la palabra de Dios que era una mujer hermosa. David primero mandó a averiguar quién era ella y le dijeron que era la mujer de Urías, es decir, supo en ese momento que esta mujer estaba casada, pero no le importó y aún así mandó a traerla y se acostó con ella. Dice la Biblia que ella se había purificado de su inmundicia. Esto hay dos formas de verla. La forma de ver uno es que se limpió después de haberse acostado con David, y la otra forma es que, según otra versión de la Biblia, dice que se purificó de su inmundicia hace poco. Quiere decir que hace poco había tenido su menstruación. Por lo tanto, después de tener relaciones con David, ella quedó embarazada. Y si tuvo la menstruación hace poco, el embarazo era de David y no de su esposo Urías el Eteo. Así que ella mandó a David a avisar que estaba embarazada. Entonces David manda a llamar a Urías por medio de Joab. Le dice que le cuente cómo está la batalla, le hace conversación y le dice que vaya a su casa, que descanse, que se relaje, como quien dice. Lo que pretendía es que se acueste con su esposa. Finalmente él no lo hizo porque se quedó con la guardia del rey. Al siguiente día David se entera que no fue a acostarse con su esposa y le dice que por qué no fue a su casa. Y Urías le dice que él no podría hacer eso, ya que tenía a Joab, al ejército, incluso al arca del pacto en medio de la guerra, y que él no podía estarse relajando. David le dijo, está bien, quédate conmigo. Lo intentó emborrachar para que vaya a su casa a acostarse con su mujer. No pasó. Urías seguía quedándose en la guardia, así que tuvo que cambiar el plan y
le envió una carta a Joab con Urías. La carta decía que ponga a Urías en el frente, en lo más recio, en donde haya más peligro, para que los amonitas sean los que maten a Urías. Y lo más difícil es saber que fue Urías mismo quien llevó esa carta a Joab. Y así pasó. Joab puso a Urías al frente, los amonitas lo mataron, y todo esto lo leemos del versículo 6 al 17. Joab envió un informe a David por medio de un mensajero justificando la forma de haber procedido en ese ataque. David respondió a Joab que no se aflija por lo sucedido, que la espada mata sin discriminar y que renueve el ataque hasta exterminar la ciudad. Versículos del 18 al 25. Betsabé hizo duelo por su esposo Urías. Al finalizar el duelo, David mandó a traer a Betsabé, la tomó por esposa y tuvieron el hijo, pero esto no le agradó al Señor. Versículo 26 al 27. Y bien, así terminamos con el resumen de lo que hemos leído el día de hoy. Espero sus comentarios, sus dudas debajo de este video. Cualquier cosa pueden escribirme. Vamos a orar para dar gracias a Dios por un día más de lectura bíblica. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias, la honra y la gloria, Señor, porque está en tu voluntad que leamos tu palabra. Gracias por fortalecernos cada día para volver a leer tu palabra, para alimentarnos espiritualmente, Señor. Necesitamos conocerte, necesitamos conocer cómo está profetizado Cristo desde el Antiguo Testamento. Queremos conocerlo todo, Señor. Ayúdanos a entenderlo de forma espiritual con la presencia del Espíritu Santo en cada una de estas lecturas. Ayúdanos, Señor, a ser instrumento de edificación para otras personas, mostrando este contenido, siendo, Señor, intencionales al leer tu palabra. Te ruego, amado Padre, que nos acompañes en cada lectura. Te pido todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.